América Latina en los siglos XX y XXI. Luego de las guerras, la primera y la segunda, se dieron diversas intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Vamos a ver qué repercusiones o cómo influyeron intervenciones en los países mencionados. A principios del siglo XX, Estados Unidos intervino en América Latina en dos ámbitos, que era el económico y el político militar. En cuanto a la intervención económica, Estados Unidos facilitó la concesión de préstamos para la construcción de infraestructuras. Además, se establecieron empresas de explotación agraria. Estados Unidos entonces, por su parte, favoreció a diversos países con préstamos para que ellos pudieran construir y pudieran mejorar en cierta manera sus países. Pero también a la vez, Estados Unidos introdujo y estableció empresas que se beneficiaban de los recursos naturales de estos países. En el caso de la intervención político-militar, cuando los países de América Latina trataban de aplicar una reforma contra los intereses de Estados Unidos, estos intervenían. Es decir, que cuando cada uno de los países latinoamericanos buscaba aplicar nuevas acciones para poder mejorar su economía, Estados Unidos intervenía y ellos decidían qué eran lo que tenían que hacer estos países. Es decir, todavía los tenían bajo un mando para que ellos no decidieran por sí mismos, sino que tuvieran que asesorarse primero y hacer lo que las personas estadounidenses denominaban intervención de Estados Unidos en Guatemala. En inicios del siglo XX, una empresa dedicada a la producción de banano fue la principal empresa establecida en nuestro país. Con ello se le dio oportunidad de trabajo a varias personas, pero ellos explotaban este tipo de recursos para poder beneficiarse de ellos. La influencia política de Estados Unidos fue tan grande que derrocaron el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, es decir, ellos hicieron que este presidente dejara de gobernar por el simple hecho de que Estados Unidos no le favorecía las acciones que él estaba realizando. Vamos a ver un poco de las dictaduras militares en América Latina. Durante el siglo XX, los grupos dominantes de los países latinoamericanos impulsaron golpes de Estado con el fin de acabar con los gobiernos liberales y las dictaduras que en ese entonces existían. Dichas dictaduras estaban caracterizadas por ser gobiernos autoritarios, es decir, gobiernos los cuales ellos mismos ponían las reglas y las órdenes las daban para que las demás personas las cumplieran. Controlaban los poderes del Estado, el legislativo, el judicial, y también restringían la libertad. Es decir, no se les dejaba a las personas la opción de decidir libremente, sino que para que hicieran caso a todas las acciones que ellos estaban tomando y a todos los decretos y leyes que ellos exponían, empleaban la fuerza y la opresión si es el caso de que las personas no hacían o no respetaban las leyes impuestas. Dictaduras y gobiernos militares de Guatemala. En el siglo XX, diversos militares y políticos dirigieron Guatemala. Entre ellos estuvo Jorge Ubico, que gobernó entre el periodo de 1931 a 1944. Luego de esto, después de una década de democracia, derrocaron a Jacobo Arbenz. Esto gracias al gobierno de Estados Unidos. Jacobo Arbenz gobernó de 1951 a 1954. Al momento de derrocar a Jacobo Arbenz se inició una etapa de gobiernos militares que se enfrentaban entre sí con el fin de demostrar quién era el grupo que dominaba.
Movimientos de liberación nacional. Ya a partir de 1950 aparecieron movimientos de liberación nacional, es decir, organizaciones que se enfrentaban al sistema político, siendo su principal objetivo la independencia política y económica del país. Es decir, ellos trataban que las decisiones y la economía del país ya no dependieran de un país extranjero, sino de los mismos pobladores de este determinado país. Este conflicto duró alrededor de 36 años, en donde fallecieron muchas personas y muchas más fueron desplazadas hacia otros lugares. América Latina en democracia. Con el fin de la Guerra Fría que se dio a finales de los años 80, se facilitó la caída de los gobiernos militares. En 1986 se propuso un acuerdo de paz centroamericano con el fin de dar marcha atrás a todos los conflictos que se estaban enfrentando. Entre 1991 y 1996 en América Latina se firmaron alrededor de 12 acuerdos de paz. Y no es hasta la fecha del 19 de diciembre de 1996 que se firmó la paz en Guatemala. Dicho acontecimiento permitió que nuestro país viviera una etapa de tranquilidad y democracia.